En el principio creó Dios, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estas son algunas de las interrogantes que han acompañado el pensamiento del ser humano en su intento por comprender la raíz existencial de todo, configurando así la filosofía. Desde que nacemos estamos construyendo el conocimiento. Es imposible dejar de aprender. En el presente video les presentamos un análisis que ilustra las principales teorías del conocimiento, definición y la relación existente entre una de las ramas filosóficas que a través de diversas posturas han proporcionado aportes imprescindibles para la consolidación del conocimiento científico, la epistemología. Existen diversas definiciones respecto de qué es la epistemología. Sin embargo, resulta muy útil comprender la concepción que establece la distinción entre la teoría del conocimiento común y teoría del conocimiento científico o epistemología. La teoría del conocimiento es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar cómo el ser humano conoce, es decir, que estudia cómo el hombre en general adquiere conocimiento en su cotidiana vivencia del mundo, considerando al conocimiento adquirido como una solución al problema de la vida. Mientras que la epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar cómo los científicos hacen ciencia y obtienen conocimiento científico. Mario Bunge, en su libro La ciencia, su método y filosofía, afirma: mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo, y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia y profunda, pero sobre todo exacta. La epistemología trabaja lo relacionado con el conocimiento. Sin embargo, es bueno recordar de qué manera se puede obtener. En cuanto al origen del conocimiento, hay que mirarlo desde 3 puntos de vista: desde las posibilidades que se tienen para obtenerlo, desde su origen y desde su esencia. En cuanto a las posibilidades de obtener el conocimiento, se movieron 3 corrientes epistemológicas: el dogmatismo, que pregona las verdades absolutas; el escepticismo, que duda de todo; y el criticismo, que se basa en la reflexión y en la crítica. El escepticismo tiene 3 modalidades. Por un lado está una corriente llamada el subjetivismo, que sostiene que la verdad depende de los factores internos que están en los sujetos; el relativismo, que sostiene que la verdad es relativa y que ésta depende de los factores externos; y el pragmatismo, que postula que solo se obtiene el conocimiento a partir de lo que se manipula y de lo que le interesa a las personas. Para esta corriente epistemológica, la verdad está en lo útil. En cuanto al origen del conocimiento, primero surgieron 2 corrientes epistemológicas: el empirismo y el racionalismo. El empirismo basa sus principios en la experiencia, mientras que el racionalismo lo hace en la razón. Hoy en día se sabe que el conocimiento es una combinación de estas 2 corrientes. Surgieron de ellas otras 2 corrientes: el estructuralismo y el apriorismo. El estructuralismo, que combina la experiencia y la razón, y el apriorismo, que además de estos elementos sostiene que hay elementos que están puestos ahí en la escena mucho antes de que se genere el conocimiento, y son los que permiten que éste se dé, y es lo que los aprioristas llaman factores a priori. De igual manera, sostienen que hay elementos que se dan después del conocimiento y se denominan factores a posteriori. De corrientes como el empirismo, el racionalismo, el estructuralismo y el apriorismo es que surgió el llamado positivismo, que tanto ha influenciado la investigación en todos los campos, debido a que esta corriente defiende la importancia de la investigación experimental. En cuanto a su esencia, el conocimiento se clasifica en subjetivismo, en donde es más importante el sujeto que el objeto; el objetivismo, en donde es más importante el objeto que el sujeto; el realismo, que sostiene que el conocimiento está en función de los sentidos, es decir, que las cosas son tal como las percibimos; el idealismo, en donde el conocimiento está más en función de pensamiento, la realidad y el ser se convierte en pensamiento; y el fenomenalismo, que sostiene que no conocemos las cosas como son en la realidad, sino como nos parecen que son. En conclusión, podemos decir: la epistemología es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. La ciencia puede considerarse como la explicación de todo lo que nos rodea y la respuesta a todo tipo de preguntas que nos podamos hacer a diario. El conocimiento es relativo y no absoluto, al menos hasta que no se establezca una nueva formulación de acuerdo al examen crítico de las conjeturas establecidas como leyes.